tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos esta tarde y darles la bienvenida a esta nueva edición de nuestro seminario trimestral. Me encanta que tenemos un buen número de alumnos, egresados, profesores y amigos conectados en esta sesión. Vamos a platicar a lo largo de estos 3 días sobre la economía, la tecnología, los nuevos instrumentos financieros. Y esta tarde platicaremos de un tema pues por demás interesante, que es el retiro anticipado del estímulo monetario. Todos sabemos que durante un periodo ya largo las tasas de interés han sido anormalmente bajas, históricamente bajas, y que esto se ha debido en buena medida a una serie de medidas excepcionales, inéditas en materia de política monetaria. Y bueno, pues los panelistas de lujo que hoy nos acompañan y que serán presentados a continuación, nos han prometido que después de oírlos le vamos a entender a esto. ¿No es así, Gabriel y Ramón? Entonces, pues les doy la bienvenida, desde luego, con mucho cariño a todos ustedes. Les doy la bienvenida especialmente a nuestros panelistas, los dos profesores de nuestras maestrías. Algunos de ustedes han sido alumnos de ellos y todos, pues desde luego creo que los conocen desde hace mucho tiempo porque son personas que han estado muy activas durante muchos años, justamente estudiando, divulgando, opinando sobre los temas que vamos a platicar esta tarde. Y pues adelante, por favor. Adelante, ¿quién va a hacer la presentación? Hola, yo voy a hacer la Jorge, presentación. por favor. Bueno, pues antes que nada, bienvenidos todos. Me da mucho gusto que estén aquí. La verdad es que creo que es un seminario trimestral que el tema está muy interesante. Y la verdad es que estamos arrancando con panelistas de lujo, ¿no? Quiero presentarles al doctor Gabriel Casillas y al doctor Ramón Lecuona. Antes de pasarles la palabra, quiero leer brevemente su semblanza, para ya después cederles la palabra. Gabriel Casillas Olvera. El doctor Casillas comenzó su carrera en Banco de México, donde desempeñó diversos cargos como subgerente de control de riesgos, subgerente de cambios internacionales y miembro del programa de investigación de verano, cambista en la sugerencia de cambios internacionales y metales, entre otros. En la banca privada se desempeñó como director ejecutivo y economista en jefe para México en JP Morgan Chase & Co. y fue director y economista en jefe para México y Chile en el banco UBS AG. Dentro del grupo financiero Banorte se desempeñó en posiciones tales como director general adjunto de análisis económico y relación con inversionistas, director general adjunto de análisis económico y bursátil, entre otros. En el ámbito docente ha invertido clases en el TEC, la UNAM, Ristmatics Financial Institute, el Instituto de Finanzas Internacionales, el ITAM, la Universidad de Anáhuac, por mencionar solo algunas. Ha sido reconocido con diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan Premio INEGI a la Utilización de la Información Estadística y Económica 2015 y 2020. Fue miembro del selecto grupo de líderes del futuro del Instituto de Finanzas Internacionales en 2015 y fue reconocido dentro del grupo de 30 promesas de los 30 por la revista Expansión en el 2010. Ha colaborado como presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Es miembro permanente del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía Mexicana, INEGI e IMEF, y es autor de la columna semanal Perspectiva Global en el periódico El Financiero y coautor del podcast semanal Norte Económico. Actualmente es economista en jefe para Latinoamérica en Barclays, Estados Unidos. Ramón Lecuona Valenzuela, economista con más de 40 años de destacada experiencia profesional, tanto en el sector público como privado. Fungió como asesor de Citibank para el área latinoamericana, así como asesor en la Secretaría de Programación y Presupuesto y en la Oficina de la Presidencia de la República. Fue subdirector de Programación Financiera en el Banco Nacional de Crédito Rural y funcionario del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, de donde se retiró ocupando la subdirección general.
Ha participado como miembro de diversas asociaciones profesionales de organizaciones tales como el Consejo Asesor Técnico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y la National Association of Business Economics, NABE. Fue miembro del Consejo Editorial del periódico Reforma en el área de Economía y Negocios. Ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de la Organización de las Naciones Unidas. Es profesor invitado en distintos países de América Latina y autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas y publicaciones editadas por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Fue director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México. Actualmente funge como asesor y miembro del Consejo de Administración de diversas instituciones y empresas y colabora activamente como consultor de proyectos especiales en el Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac. Entonces, como ven, la verdad es que es un panel de lujo y me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Es un gran honor. Y bueno, pues ahora sí, les cedo la palabra. Oye, muchísimas gracias, Jorge, por la introducción tan extensa. Y muchísimas gracias, Toño, también por la invitación. Gracias a la Universidad de Anáhuac. Y no quiero mencionar a todos, pero no puedo dejar de agradecer a la doctora Iturbide, a René Tapia, a Dulce, a Ana Laura, a Ana Silvia y a todos. Y sobre todo la oportunidad que me dan de poder platicar con pues, alguien a quien admiro y estimo mucho, a Ramón Lecona. Entonces, un gusto. La verdad es que creo que va a poder ser muy interesante lo que podamos platicar. Entonces, ¿qué te parece, Ramón? Si te parece bien, si empezamos con algunos comentarios sobre lo que estamos viendo de este retiro anticipado de estímulo monetario y luego ya nos pasamos a preguntas, ¿no? Y respuestas. Entonces, en ese sentido, quiero ser muy puntual y justamente lo que comentaba Toño al principio, Toño Morfín, que se supone que lo que queremos es que al final todos entendamos el tema, hasta nosotros mismos. Entonces, trataremos de ser lo más didáctico posible. Entonces, quiero dividir el tema en dos puntos, ¿no? Un punto que me parece muy relevante es el tema de inflación, porque estamos teniendo pues, una inflación, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que no habíamos visto desde 1982, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cuando platico con los operadores aquí de Nueva York, ¿no? Tanto de Barclays como de otros bancos, pues muchos operadores de bonos o inclusive de acciones y todo, no les había tocado una época con inflaciones altas en países desarrollados como Estados Unidos. No, realmente ahora los que son conocedores son los que han estado en países emergentes, que es donde realmente se ha visto inflaciones altas pues por mucho tiempo, aunque no tan altas como en los 80s. Y pues también, así como siempre hemos dicho, o hemos estado diciendo que hay cosas que no nos han pasado en muchos años, como es el tema de una pandemia de este calibre, aunque llevamos pues 100 años sin una pandemia de este nivel, ¿no? Desde la influenza española, pues siempre la historia se repite, pero no se repite igual. Entonces, tenemos 100 años de la pandemia, estamos con una tensión geopolítica que pudiera generar potencialmente una guerra parecida a la última que tuvimos, la Segunda Guerra Mundial, espero yo que no. Y tenemos ahora la inflación más alta en 40 años, en el caso de Estados Unidos. En el caso de México, afortunadamente, la inflación no es la de 1982, porque estaríamos hablando de que la inflación se estaría yendo por arriba del 100% y no es el caso. En México tenemos la inflación más alta desde el 2001. Entonces, al menos esa no es tan alta, ¿no? Pero bueno, entonces, los dos puntos que quiero tratar, uno es el tema inflacionario y dos, el tema de política monetaria. En el tema de inflación, tres temas que me parecen clave. Uno, para que se genere la inflación, pues normalmente se dice, o la teoría económica te dice que es un fenómeno monetario. Entonces, si partimos de que hubo una política monetaria muy, muy expansiva en todo el mundo, pero en particular en Estados Unidos, pues ese puede ser una causa. Número dos, la política fiscal, ¿no? La política fiscal también cuando es sumamente expansiva, pues también puede generar inflación. Y número tres, tenemos un fenómeno que viene muy acompañado con el tema de la pandemia, pero no es la pandemia nada más, que son las disrupciones que estamos viendo a las cadenas de suministro global, ¿no? Entonces, poniendo estos tres temas en la parte de inflación, aunque diga yo que quiero hablar de política monetaria, eso en el segundo punto. Entonces, me voy con los tres temas que creo que están generando inflación. La política monetaria en Estados Unidos fue sumamente laxa, o sea, muy expansiva, porque no nada más bajaron las tasas de interés prácticamente a 0%, como se hizo también en el 2008-2009, después de la crisis económico-financiera global, pero también hicieron el estímulo cuantitativo, ¿no? Esto que
pues realmente para los economistas no es nada nuevo, porque lo vimos en los libros desde siempre, pero en la práctica realmente no habíamos visto que además de bajar las tasas, se pusieran a ver si que imprimir dinero, a llenar de liquidez. Lo vimos por primera vez de esa manera como estímulo cuantitativo después de la crisis 2008-2009 y se repitió en esta. Entonces hicieron estímulo cuantitativo, ustedes recuerdan, bajan las tasas y cuando llegan a cero, pues a los bancos centrales no les gusta poner las tasas en terreno negativo. A los europeos los han hecho un poquito, los japoneses, algunos otros, pero la verdad, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, no. Y es que también poner la tasa de interés negativa implica, imagínense, al ahorrador le estás cobrando y además es como si le estuvieras pagando a quien está pidiendo prestado para incurrir en cualquier tipo de riesgo. Entonces se vuelve algo muy, muy complicado porque normalmente los bancos pues normalmente prestan dinero con base en lo que les depositan. Entonces le están diciendo a los depositantes váyanse y vengan los que quieren crédito. Pues una tasa negativa causa temas filosóficos muy, muy profundos. Entonces por eso decidieron hacer este estímulo cuantitativo en el cual se ponen a comprar instrumentos, ¿no? Porque no pueden llevarle helicóptero a repartir billetes, se ponen a comprar estos instrumentos financieros del mercado, particularmente bonos, pero ya prácticamente casi de todo. O sea, al comprar, obviamente, pues les dan a los mercados dinero y eso inyecta liquidez a los mercados. Entonces, esto se hizo de manera significativa. Entonces, simplemente por esa política monetaria, sí podríamos haber esperado algo de inflación, ¿no? Porque pues, mientras más, acuérdense que mientras más dinero haya, o sea, más barato, pues es más fácil consumir. Y consumir es muy rápido, producir no tanto, ¿no? Acuérdense que consumir, pues rápidamente, cuando uno tiene el dinero, le dicen, oye, tienes que consumir, o tienes el dinero para consumir, la gente lo va a utilizar. Y sin embargo, cuando una empresa quiere tener los bienes para poderlos otorgar, pues necesita a veces planear, ¿no? Con tiempo, contratar personal, a veces expandir su planta productiva, etcétera. Entonces, hay velocidades muy importantes que el consumo puede ser muy rápido y la producción no tanto, ¿no? Sobre todo cuando son bienes, digamos, tangibles. Cuando no son tangibles, pues puede ser un poco distinto. Sin embargo, entonces, por ese lado, entonces tenemos que podríamos haber esperado inflación. Un punto importante de la política monetaria ahora versus la de 2008-2009 es que en la de 2008-2009 quebraron más de 1,000 bancos en Estados Unidos y estuvieron a punto de quebrar grandes bancos. Quebró Lehman Brothers, por ejemplo, y otros 999 bancos más chicos. Pero de todas maneras, o sea, ese canal por el cual se transmite la política monetaria, ¿no? Por el cual toda esa impresión de dinero le llega a la gente de a pie, pues estaba roto, ¿no? Con tanto banco que estaba mal. Y en esta ocasión no, los bancos están bien. Entonces ahora sí llegó esta política monetaria a los ciudadanos de a pie. Y si a eso vamos con el punto 2, que fue acompañado con política fiscal sumamente expansiva, de la que no habíamos visto jamás, ¿no? Entonces claramente, pues llegó dinero a la gente. Obviamente hubo países que pudieron hacer mucha más política fiscal que otros, otros que no hicieron nada, como es el caso de México, donde no hubo política fiscal expansiva para atajar COVID, pero el mundo, el 99% de los países, se hizo esta política fiscal expansiva, y en particular en Estados Unidos, pues vimos cómo, pues si tratamos de contabilizar, ¿no? ¿Cuánto fue? Fueron pues cerca de 40 puntos del PIB. O sea, imagínense, en México a veces estamos pensando, uy, el déficit se va a subir 0.5 del PIB. ¿Qué nos van a decir las calificadoras? Pues en Estados Unidos fueron 40 puntos del PIB prácticamente. Y si queremos irnos hacia atrás de cuánto han gastado así un país, pues la verdad no es fácil encontrarlo, es más, nunca lo encontré. Entonces mejor me puse a ver cómo le damos perspectiva. Y si vemos, por ejemplo, el plan Marshall, con el que Estados Unidos ayudó a Europa para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, y tratando de traerlo a valor presente, ya sea con diferentes métodos, me da como 6 veces lo que gastó Estados Unidos en 2020 y 2021, 6 veces lo que fue el plan Marshall, ¿no? Entonces, para que nos dé un poquito de perspectiva, es un dineral y le llegaron cheques a las familias, etcétera. En otros lugares, como en Sudamérica, se les dio mucho apoyo a las empresas no podían despedir personal, pero se les dio apoyo para que pudieran subsistir, sobre todo las empresas que pues no tenían gente con todas las políticas de restricción de COVID. La gente no podía ir a los restaurantes, a los hoteles, a las salas de cine. Se les estuvo ayudando a las empresas para que preservaran el empleo, para que en el momento en donde bajara el COVID, pues pudieran haber sobrevivido y que existiera esos negocios. Pero en Estados Unidos, inclusive a la gente les llegó cheques a las familias, etc. Entonces, imagínense, si de por sí la política monetaria fue muy expansiva y llegó más directo porque los bancos no estaban quebrados
como el 2008-2009. Y luego súmale la política fiscal, es como si hay algo de fuego y le echas gasolina. O sea, realmente sí era para esperar inflación. Pero además vamos al tercer punto, que son las disrupciones a las cadenas de suministro. Aquí lo quiero dividir en dos. Por el lado de COVID, propiamente, y dos, por el lado del tema geopolítico. Entonces, me voy primero por el lado de COVID. Y en COVID veo tres cosas. Uno, el tema de la enfermedad por sí misma. Dos, el tema de la planeación. Y tres, lo que provocó todo esto, que fue que se exacerbara la adopción digital. Voy con el primer punto de COVID, que es la enfermedad per se. Pues obviamente al principio se pusieron una serie de políticas de restricción, de no abrir negocios, fábricas cerradas, etcétera. Eso provocó disrupciones a las cadenas de suministro, pero prácticamente en ese momento. Ahora, el tema es que, si nos vamos al segundo punto, que es la planeación, pues ¿qué les pasó, por ejemplo, a las empresas de chips o semiconductores? Pues que de repente se les bajó. Hoy los chips ya no son como antes, que eran muy especializados. Hoy cada vez los chips son más utilizados, como dependiendo de su configuración, pueden ser utilizados para una tablet o para un coche. Entonces, pues les bajó muy fuerte, con todas las políticas restrictivas, les bajó la demanda de las automotrices a estas empresas de semiconductores y les subió muchísimo la demanda de tablets, computadoras, televisiones, porque todo el mundo quería comprar eso, consolas de videojuego. Ellos pensaron, bueno, cuando se acabe COVID, va a bajar la demanda de tablets, etcétera, y va a subir la de los coches, y no tengo por qué aumentar mi planta productiva. ¿Qué pasó? Que ya regresó la demanda automotriz y no se cayó la demanda de tablets, consolas de videojuegos, etcétera. Entonces, tienen muchísima demanda, no se dan abasto, y entonces tienen que hacer nuevas plantas, y no es fácil. Y ahí entra el tema geopolítico. Hemos tenido todos estos temas regionales, que China se ha vuelto un poquito más restrictivo con ciertas inversiones, etcétera. El tema de la tecnología, que se ve como un tema, pues que te puede, la hegemonía tecnológica te puede dar la hegemonía política a nivel global, entre otras cosas. Y pues todas estas tensiones que surgieron mucho cuando estaba el presidente Trump en Estados Unidos y China. Entonces, claramente, pues eso fue un tema, porque la mayoría de las fábricas de semiconductores están en Taiwán, están en Malasia, están en China. Entonces, pues ahora hay que hacer otras fábricas y tener muy en cuenta este tema de regionalización. Entonces, si ponen las tres cosas en este rompecabezas, la enfermedad per se, la falta de planeación, con toda la incertidumbre que llevó, donde nada más puse el ejemplo de semiconductores, pero se puede poner para muchos otros insumos y productos. Y tres, con el tema geopolítico, que pues, desafortunadamente estamos viviendo hoy una tensión geopolítica muy fuerte con Rusia, con el tema de Ucrania, que también puede ocasionar otras cosas, pues nos da una serie de presiones inflacionarias importantes. Los precios de las materias primas, particularmente los energéticos como petróleo y gas, han estado subiendo de manera significativa, etcétera. Y luego decía yo que del lado de las cadenas de suministro eran dos temas. Uno era COVID, con estos tres que comenté, y otro era el tema el tema geopolítico, ¿no? Entonces, el tema geopolítico, que ya un poco lo comenté, pero lo quiero poner en dos sentidos más. Uno es, pues, por ejemplo, tuvimos, además de todo esto, pues tuvimos pues, sequías en ciertos lugares, ¿no? De repente hay países que quieren tener mucha más atención y mándame a mí los granos, no se lo mandas a este país, ¿no? Conflictos de ese tipo. Y luego sumemos el tema de las inversiones que tienen que ver con el tema ambiental, social y de gobernanza, o ASG o ESG, que ahora, por ejemplo, junto con el tema geopolítico, ahorita, por ejemplo, que está haciendo que con lo de Rusia se suba el precio de los energéticos como el petróleo. ¿Y qué pasa? Pues que cuando normalmente el precio de algún producto sube mucho, digo, nuestras clases de microeconomía nos dirían, bueno, pues entonces probablemente más productores se sientan incentivados a invertir y a producir este bien para poderlo proveer, y entonces el precio se ajustará a la baja en algún momento. Sin embargo, ¿qué pasa con los energéticos? Entre el tema geopolítico y el de social, de gobernanza y de ambiental, que me parece espectacular que cuidemos a nuestro planeta, pero el tema es que las empresas de petróleo y energéticas ya no quieren invertir mucho. Si pensamos que vamos a llegar en 10, 15, 20 años a tener una mayoría de autos eléctricos, pues ya no quieren invertir en eso. Entonces, probablemente algunos precios de materias primas, cuando todas estas disrupciones de las cadenas de suministro bajen, sí puedan disminuir esos precios, o al menos ya no sigan subiendo. Pero en el caso de los energéticos, con la falta de inversión que está habiendo y con el tema geopolítico, pues podrían quedarse altos un buen rato. Y si quedan en niveles altos, al principio generan inflación por sí misma, ¿no? Como la gasolina, etcétera, pero después esto se traslada
a otros precios, porque pues, todo necesita energía y la mayoría de esa energía pues viene todavía de fuentes fósiles, de petróleo, de gas, etc. Entonces es probable que eso esté generando esta inflación sin precedentes, que lo que pasa es que son muchos choques transitorios, pero que cuando lo pones uno, luego sigue otro, a los 2 meses, luego sigue otro, pues el resultado es que no estamos viendo una inflación transitoria, estamos viendo una inflación pues que va a durar un poco más, y esto está haciendo que los bancos centrales tengan que responder, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuánto va a durar la inflación? Pues realmente nadie sabe. El año pasado todo el tiempo los banqueros centrales dijeron que iba a ser transitoria, hasta que como ya no lo fue, pues tuvieron que abandonar la palabra transitoria. Entonces, por ejemplo, nuestro economista en Barclays, en Estados Unidos, Michael Gayton, que estuvo trabajando en la Reserva Federal en Washington muchos años, etcétera, considero muy bueno, piensa que la inflación de Estados Unidos, por ejemplo, que cerró, bueno, en enero, para poner un número más actualizado, en enero fue 7.5% anual. Imagínense, por primera vez la inflación de Estados Unidos, bueno, en la época moderna, la inflación de Estados Unidos está por arriba de la de México, ¿no? La de México, como sabemos, estuvo en 7.07 en la segunda quincena de enero, ¿no? Ya la semana que entra, más bien, la semana que entra, esta semana tendremos la inflación de la primera quincena de febrero. Pero bueno, en Estados Unidos, que estuvo en 7,5%, nuestro economista de Estados Unidos espera que ahora en febrero toque pico en 7.9% y empiece una desaceleración de la inflación y lleguemos hacia finales del año hacia un 3.4%. Él está en el cajón de los optimistas, vamos a ver qué tal, y él piensa que mucho de esto se va a dar por 2 factores. Uno, porque muchas de estas presiones que estamos viendo, que sobre todo hicieron que los precios se aumentaran el año pasado, ya no van a estar presentes. Estas disrupciones a las cadenas de suministro, poco a poco pues se han ido arreglando, no todas, y no se han ido arreglando como que ya se arreglaron y ya. ¿A qué me refiero? Los semiconductores, por ejemplo, si ustedes hablan con una armadora en México o en Estados Unidos, te dicen que para octubre, noviembre ya se había resuelto, ya estaban recibiendo chips, y otra vez en diciembre ya no. Entonces como que está volviendo de manera intermitente, pero pues están regresando, está la expectativa de que se vayan arreglando. Y bueno, el segundo componente de la inflación es el efecto de comparación, el efecto de base de comparación. Confrontan fuerte los incrementos del año pasado, pues te genera una base de comparación, como normalmente vemos la inflación anual, ¿no? Diciembre, enero, febrero, con respecto del mismo mes del año anterior. Entonces eso vaya a hacer que la inflación pues vaya convergiendo hacia el que les estamos comentando. Entonces, bueno, ya más como último punto, ya para pasarle la palabra a mi querido Ramón, el tema de la política monetaria. En el tema de la política monetaria, ahí, en el caso pues, tienen que retirar el estímulo monetario porque pues, la economía pues, va despegando muy bien en general, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y hablo mucho de Estados Unidos porque sigue siendo la Reserva Federal uno de los bancos centrales que dirige la política monetaria a nivel mundial, aunque cada quien en su propio país pueda hacer, o región pueda hacer ciertos ajustes. Sigue siendo la Reserva Federal la que maneja de primera instancia esa política monetaria, a menos que no estemos de acuerdo en eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que ya, por ejemplo, la Reserva Federal desde el año pasado comentó que al menos esas compras que estaban haciendo de bonos de manera mensual la iba a reducir, la iba reduciendo cada mes, y ahora ya están preparados para su reunión, que es en marzo, próximo marzo, suban por primera vez la tasa de interés de ese prácticamente 0%, la suban. ¿A cuánto? Nadie sabe realmente, porque ha habido muchísima incertidumbre al respecto. Nuestro economista de Estados Unidos espera que la suban 5 veces en 25 puntos base. Como saben, 25 puntos base es 0.25. Entonces está en este rango entre 0 y 0.25, pues que la suba a un rango entre 0.25 y 0.50, ¿no? Por ciento. Y así que se vaya 6 veces más. Y con esto, pues empiezan ahora sí a atajar este tema inflacionario, que mucho del tema inflacionario con la política monetaria no le puede hacer mucho, porque viene de todos estos problemas de disrupciones de cadena de suministro. No por ponerte a subir tasas de interés vas a arreglar los problemas con los chips, ¿no? Pero al menos pues vas a dar un mensaje de que no vas a permitir que estos choques pues generen inflación en otros productos y de repente la gente, todo el mundo quiera subir precios. Entonces, creo, en ese sentido, me parece que puede ser muy potente la política monetaria. Y además, está súper laxa, con tasas cercanas a cero. No, pues obviamente, a la hora de subir tasas, esto también va un poco, entre que se va recogiendo liquidez, pues se va haciendo un poquito más caro el dinero,
y tanto las empresas como las personas pues piensan un poquito más en llevar a cabo estas compras, y ese enfriamiento que se llega a lograr en la economía, o al menos que se le quite un poco el sobrecalentamiento, pues te ayuda también a controlar la inflación. Bueno, aquí en Estados Unidos las hipotecas a 30 años, para alguien que tiene una muy buena calificación crediticia, estaban por abajo del 3% anual, ¿no? Y es una tasa fija para los próximos 30 años. En México, las tasas más bajas de hipotecas que hemos visto pues han estado pues por abajito del 7%, ¿no? Entonces, estas tasas ya empezaron a subir aquí en Estados Unidos, y también para los préstamos de los coches y para las empresas, claramente. Entonces, con esta política monetaria, pues se está efectivamente, como está el tema de la plática, se está retirando este estímulo monetario, pues justo para atajar este tema de inflación, y pues también porque Estados Unidos, insisto, está creciendo mucho. Nada más para darles una idea, esta semana vamos a tener la revisión del PIB para el cuarto trimestre del año pasado de Estados Unidos, pero normalmente saca la primer número y después ya vienen las revisiones. Pero el número que habían reportaron un crecimiento de 6.9% en el cuarto trimestre. Esto es anualizado. Entonces, o sea, es casi como multiplicarlo por 4, ¿no? De todas maneras, es una tasa de crecimiento enorme. Si lo comparamos con Europa, por ejemplo, la eurozona, en ese mismo cuarto trimestre, creció 1.2% trimestral, también anualizado, para que sean totalmente comparables. Entonces, para que veamos cómo Europa pues, va creciendo mucho menos, y la inflación, que en Estados Unidos está en 7,5, en Europa está en 5.1. Entonces, sí hay diferencias, ¿no? Europa creciendo menos, con una inflación pues alta, la más alta de su historia, digo que es poca, fue desde prácticamente el año 2000, pero de todas maneras, pues se puede dar el lujo el Banco Central Europeo de no tener que subir tantísimo las tasas, ¿no? Y ya como punto final, entonces, ¿qué tiene que hacer México ante esto, ¿no? Yo creo que en el caso de México, pues ya empezó a subir tasas de interés desde junio del año pasado. La inflación en México pues empezó a subir mucho antes que en Estados Unidos, ¿no? La llegamos a ver en diciembre, estuvo a 7.4%, que en mi opinión ese es el pico, y aquí empezaremos a ver muy gradualmente, pero la inflación bajando durante el año hacia un nivel de 4.2%. Y Banco de México pues, ha hecho su tarea, ¿no? Llevan 200 puntos base de subida, o sea, 2 puntos porcentuales, ¿no? Ahorita está en 6, empezó de 4, ¿no? Entonces, y algo importante del Banco de México es que no en medio del camino, a partir del 1 de enero empezaron con una nueva junta de gobierno liderada por la primera mujer gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, pero como es alguien que los mercados financieros no conocían, y además no se veía que tuviera experiencia en política monetaria, entonces había algunas pues, dudas sobre si realmente iba a estar comprometida con el objetivo de inflación del Banco de México, etcétera. Sin embargo, yo creo que en esta primera reunión de política monetaria que tuvieron hace apenas unas semanas, realmente al subir 50 puntos base, o la subieron de 5.5 a 6%, y además con un mensaje de que realmente iban a ir a atajar este tema de inflación, pues los participantes de los mercados financieros al menos quedaron más tranquilos, y bueno, pues hacia adelante están esperando que Banco de México siga subiendo tasas, y probablemente siga lo que vaya a hacer la Reserva Federal, porque en México no se ve la tasa de interés como en manera absoluta, sino se ve como en estas teorías económicas de que México pues, es una economía pequeña desde el punto de vista con respecto a Estados Unidos, ¿no? Entonces es pequeña, es tomadora de precios, un precio importante es el precio del dinero, que es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés se ve en términos relativos, o sea, ¿qué tanto podemos desviarnos o no de la tasa de interés en Estados Unidos, la de los fondos federales? Entonces, en ese sentido, probablemente al principio, ahora que Estados Unidos empieza su ciclo de alza de tasas en marzo, probablemente Banco de México lo siga. Ahora, ¿cuánto lo va a seguir? Pues va a depender un poco de lo que haga la Reserva Federal. Si la Reserva Federal se vuelve loco y empieza a subir tasas mucho y muy rápido, pues Banco de México en algún momento puede pausar alrededor de un 7.50, un 8%. Si el Fed va despacito, pues Banco de México yo creo que ya con la inflación que se ve que ya tocó pico, esperemos todo, entonces podrá seguir al Fed, pero no, pero igual, máximo un 7.50, 8%. Pero estamos en un momento con mucha incertidumbre porque no habíamos tenido una pandemia así, no habíamos tenido una política monetaria y fiscal tan fuerte en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos, y bueno, Banco de México está haciendo lo propio para lograr su objetivo,
y vamos a ver cómo se va viendo en los próximos meses, ¿no? Yo aquí lo dejaría y bueno, le dejaría la palabra a mi querido Ramón, si fueras tan amable, estimado. Gracias, Gabriel. Un gusto verlos a todos, de verdad. Lástima que no nos podemos ver personalmente y después de ya un rato, pero pues por lo menos tenemos estos medios. René, no seas malo si pones las laminitas estas que... a ver, un poco yo creo que Gabriel nos acaba de hacer una semblanza espléndida del tema. Un poco las láminas tema van en la misma dirección, pero el hecho de que Gabriel ya haya entrado aquí a dar este enfoque general de dónde estamos parados en tema de inflación y de estímulo monetario, me va a permitir detenerme en algunos puntos específicos que de otra manera no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, por favor, René, primero, bueno, reiterar lo que sea, a ver, y me centro mucho en el tema de Estados Unidos, bueno, por la relevancia que tiene para México y porque, bueno, pues es sin duda alguna la economía líder del mundo y es el Banco Central líder de los mercados financieros en el mundo. Entonces, yo creo que ahí no tenemos mucho que pensarle, pero además, algunas de las cosas que vamos a decir aquí de lo que ha estado pasando en la política monetaria en Estados Unidos, lo vemos en magnitudes diferentes, con modalidades diferentes, pero con la misma tendencia en el Banco Central Europeo, en el Banco de Inglaterra y en el Banco de Japón, ¿no? Entonces, también es algo que podemos, pero está muy centrada la presentación en el caso de Estados Unidos por la relevancia que tiene para México y por las razones que ya dije. Entonces, primera, ¿no? Hay que partir de esto, o sea, porque cuando nos pidió Laurita platicar del tema de los estímulos monetarios, en realidad, pues de lo que nos estaba pidiendo hablar era del tema del control a la inflación, ¿no? Que es el tema que trae al mundo pues muy preocupado por todos lados. Entonces, bueno, ¿qué pasó el año pasado como para que esta inflación se volviera un problema global? Pues que, como ya dijo Gabriel, no se había, muchos de ustedes, de los alumnos que han venido a las maestrías en nuestros años, nunca les había tocado vivir con inflación, ¿sí? A los de mi generación sí nos tocó pasar por episodios inflacionarios, pero a muchos de ustedes nunca les había tocado vivir con inflación y sí cuesta trabajo, después de haber crecido en la estabilidad, empezar a tratar de adaptarse a esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el año pasado la economía norteamericana tuvo un desempeño en la parte real espectacular, un rebote estupendo después del tremendo impacto negativo de la pandemia, y esto como resultado de lo que ya mencioné, un fuertísimo estímulo fiscal y monetario que permitió sacar rápidamente a la economía un rebote verdaderamente impresionante, ¿no? Ese es uno de los temas críticos que se generaron el año pasado, para bien. Esto a su vez generó presiones y temas de reestructura en los mercados laborales muy interesantes, cosas que costaba trabajo haber visto antes, aunque había ciertas tendencias, y que todavía siguen, ¿cómo se llama?, ajustándose. Digo, esto, por ejemplo, como ustedes saben, la Reserva Federal tiene un mandato dual en términos de inflación y empleo, pero incluso ahora esta complejidad del mercado laboral ha llevado a la Reserva Federal a que ya no tienen una sola cifra como objetivo en términos de empleo, sino es un conjunto de indicadores ahí que hay que estar monitoreando para tratar de realmente llegar a una visión compleja del desempeño de los mercados laborales. Es un tema que creo que es importantísimo. Bueno, y el resultado, este fuerte rebote económico gestionado con un estímulo de demanda muy fuerte, generó esta presión en los mercados laborales y todo esto, bueno, pues estas tasas de inflación de las que ya habló Gabriel, que la verdad no las habíamos visto mucho menos en los países desarrollados hacía un buen rato, desde principios de los 80s justamente, ¿no? Entonces, la que sigue, René. Bueno, ahora, entonces me paso a concentrarme en la inflación para de ahí irme a la parte. También Gabriel ya tocó algunos de estos temas,
Y aquí me va a permitir entonces dedicarle unos minutos a algunas de estas cosas que él mencionó, pero no desarrolló, y me ahorra desarrollar algunas que él ya tocó. Bueno, como decíamos, ¿qué determinaron? Pues un fuerte estímulo fiscal y monetario. La inflación finalmente no es más que un desajuste entre oferta y demanda, ¿no? Y lo que uno puede ver que ocurrió a lo largo del 2021 y todavía estamos sufriendo, es que se conjuntaron ahí dos efectos, ¿no? Por un lado, un fuerte estímulo de demanda, y por otro lado, ciertas restricciones a la oferta, ¿no? Yo no sé de cuánto hubiera sido el rebote en la economía norteamericana si no hubieran estos problemas, por ejemplo, en el suministro de chips, ¿no? Y de saturación en medios de transporte, puertos. O sea, si de por sí, si fue espectacular el rebote, pues hubiera sido todavía mucho más fuerte no haber habido estas restricciones de oferta. Pero fíjense, se juntan un tirón muy fuerte de la demanda y por otro lado ciertas restricciones a la oferta, ¿no? Y bueno, eso evidentemente da como resultado pues estos desajustes que se manifiestan en inflación. Y aquí el tema central es ¿no? Este estímulo fiscal y monetario vino a dar justamente capacidad de compra a los consumidores. Porque acuérdense que la inflación, como la vivimos pensando y midiendo, es la inflación al consumo, ¿no? Porque cuando uno piensa en el estímulo monetario que se dio, digamos, después de la crisis financiera del 2008-2009 hasta 2020, todo ese estímulo monetario no generó inflación en precios al consumo, pero sí generó un gran incremento en los precios de los activos, ¿sí? Y lo que nosotros medimos cuando hablamos de inflación es precios al consumidor. Y la diferencia entre el estímulo monetario, que sí les hice unos datos de esto al final, para que vean de qué tamaño fue. Ese estímulo monetario, digamos, del 2010, 2011 hasta el 2020, generó grandes incrementos en los precios de los activos, pero fíjense que curiosamente, desde el lado de la inflación del consumidor, incluso la Reserva Federal había hecho en 2018 y 2019, había hecho toda una revisión que consideraron indispensable de toda su estrategia de política, instrumentos de política monetaria, porque sentían que las expectativas inflacionarias estaban por debajo del nivel de 2% que ellos consideraban como adecuado. Entonces, fíjense qué curioso. Justo en 18 y 19 la reflexión era, ¿sí? Hay que ver, hay que mover las cosas para que las expectativas de inflación se muevan hacia 2% en el largo plazo, porque las traemos por debajo, ¿sí? De hecho, fíjense, llegamos en algunos de estos años, en algunos de los bancos centrales, la gran preocupación era que no hubiera deflación, ¿no? A pesar de que había políticas monetarias expansivas. O sea, es un tema realmente apasionante porque hemos vivido cosas que no nos las imaginábamos hace unos años. Entonces, fíjense, la diferencia ahora es que todo este estímulo fiscal y monetario cae en manos de los consumidores, y los consumidores, una vez que salimos de la parte crítica del COVID en el 20, pues en el 21 salen a reponer su gasto, ¿no? A reponerse, como le decía yo a Toño Morfín hace un rato, con los restaurantes salen a reponerse, y el gasto en consumo se dispara, sobre todo en manufacturas, con un liderazgo muy importante por lado de las manufacturas, porque todavía el tema de los servicios trae cierto, digamos, rezago por las precauciones de algunos segmentos de los consumidores con respecto a la pandemia, ¿no? Pero aquí este es uno de los temas muy importantes, ¿no? En esta ocasión el estímulo fiscal y monetario sí fue directo a las manos del consumidor, que ejerció su demanda, y eso es lo que le pegó a los índices de precios al consumo, a diferencia de lo que había pasado en el pasado, donde digamos, la inflación la teníamos por el lado de los activos, ¿no? Acciones, casas, bonos, lo que ustedes quieran. Bueno, lo de la discusión de las cadenas de suministro globales ya lo dijo Gabriel, esto es muy importante.
cuellos de botella en la oferta de algunos insumos estratégicos, los precios de los energéticos rebotaron. En el 20 tuvimos unos días en que era cero el precio del crudo, ¿no? Y ahora hemos visto unos rebotes a $90. Bueno, pues ahí está. El tema de transporte ha sido, y de logística ha sido un tema también importante. Y la otra cosa, y vuelvo aquí al tema del mercado laboral, ¿no? Este tema de la gran dimisión o la gran renuncia, que ha sido todo un tema así como que, ¿no? ¿Qué es esto? Pues la baja participación, no, la no tan alta participación de la fuerza laboral en el mercado de trabajo, ¿no? Y que eso va generando también ahí, pues, presión en los mercados laborales, presión en los salarios. Esto, por cierto, ha tenido pues, un rebote para México espectacular, porque todo este retiro, digamos, de mano de obra, sobre todo en la parte de trabajadores esenciales, que se dio en el 20 y todavía continúa en el 21, pues ha tenido un rebote en México extraordinario. Pues vean las remesas, ¿no? Porque toda esta chamba, ¿no? En el sector agrícola, todas estas chambas muy básicas, pues evidentemente han sido llenadas por algunos de nuestros trabajadores mexicanos, y esto es lo que explicaría en buena medida cómo esta contracción o esta retracción de la oferta laboral en Estados Unidos pues ha rebotado por el lado mexicano con remesas que hemos visto en niveles pues también nunca antes vistos, ¿no? Más pues, que probablemente 50,000 millones de dólares, ¿no? Para el año pasado. Entonces, bueno, todo esto, ¿sí? Lo que un poco ya nos narró también Gabriel, el mensaje que yo les quisiera decir es, el cuadro de la inflación es un verdadero rompecabezas, y los bancos centrales pueden hacer lo que les toca, pero pues lo que les toca va a ser más o menos efectivo en la medida en que todos estas piezas del rompecabezas se acomoden, ¿sí? No le podemos pedir a los bancos centrales milagros, la política monetaria milagro, que resuelva el problema de oferta en el mercado laboral, que resuelva el tema de esa congestión de los puertos, o que baje el precio de los energéticos. No, los bancos centrales van a hacer su chamba, están enfrentando el problema, pero pues hay que reconocer los límites que tiene el instrumento que está a su alcance, que es política monetaria, que no está en la parte real de la economía, donde se está generando pues digamos, una parte enorme del problema que tenemos, ¿no? Aunado todo esto ahora, pues con la cuestión del conflicto militar, político-militar en Ucrania, ¿no? Que hace que las cosas se vean todavía más complicadas, porque todo este tema de las cadenas de suministro globales, acuérdense que ya desde antes también, desde la presidencia del presidente Trump, toda esta rivalidad entre Estados Unidos y China ya hablaba de relocalización de cadenas de suministro, y esas cadenas de suministro no se mueven para mañana, ¿no? Yo cuando empezó esto y empezó el tema de los chips, le hablé a un amigo que se dedica a estos temas académicamente, pero él anda ahí en estos temas, y le pregunté, oye, ¿qué onda con esto? Me dijo, no, mira, para que pueda haber un movimiento y plantas que suplanten lo que venía de Asia para Occidente, se pueden ir 2 o 3 años, ¿sí? O sea, esto no es una cosa que lo resuelves para mañana. Entonces, ahora se va a ir ajustando, evidentemente. Y entonces esto pues, nos da una perspectiva de mediano y largo plazo buena, pero como decía Gabriel, ¿no? Cuando todo el tema del estímulo empezó, había una gran discusión en Estados Unidos, en el mundo, pero en Estados Unidos una discusión muy interesante sobre cuál iba a ser el impacto de los paquetes de estímulo, que si deberían de ser, de qué tamaño deberían de ser, que si en la crisis pasada no se había hecho suficiente. Y ahí les recomiendo a quien le interese el tema, hay un debate maravilloso que fue muy al principio de esto entre Larry Summers y Paul Krugman, sobre este tema, ¿no? Y la verdad es que en aquella época, gente como Krugman, pues la veían como mucho más fácil de lo que finalmente estuvo, ¿no?
Ahora Krugman sigue siendo entusiasta, pero ya es más moderado, ¿no? Si uno ve cómo va opinando sobre cómo evoluciona el asunto, por todo esto, porque mucho del problema está en la parte real, en la economía, y por eso se vuelve mucho más difícil resolverlo, ¿no? La que sigue, René. Bueno, ¿qué va a tener que pasar, dicho todo esto, que coincido absolutamente con Gabriel, ¿qué va a tener que pasar para que esto se normalice? ¿De qué va a depender que la tasa de inflación pueda entrar bajo control más rápido? Pensando que la Reserva Federal está totalmente reafirmando cada rato, yo diría que con mucha frecuencia, que ellos están para cumplir con el doble mandato y que van para combatir la inflación, ¿no? Entonces, bueno, primera, ¿y por qué suele? Pues se tiene que normalizar la actividad por el tema de la pandemia, ¿no? Y este es un tema de estos donde ahorita parece que estamos viéndole ya la luz en el túnel, pero pues hay incertidumbre, ¿no? No nos vaya a aparecer otra variante, ¿sí? O cuánto va a durar la precaución, ¿no? Y la reticencia en el mercado laboral en Estados Unidos para volver al mercado laboral, ¿no? En función de cómo se va acomodando esto, pues no sabemos. La verdad que por ahora yo diría que no se ve mal, ¿no? Que parecería que estamos ya entrándole a realmente resolver esto. Luego está todo este tema de rompimiento de los cuellos de botella y regularización de las cadenas de suministro, que bueno, eso probablemente, no, como ya se dijo Gabriel y lo repito, no va a ser inmediato, pero está en avance, ¿no? Está caminando. Llevamos ya el 21 en ese proceso, pues a lo mejor hacia mediados, fines del 22 se empieza a sentir esto, pero vamos a ver. Está el tema del mercado laboral en Estados Unidos, que para mí es uno de los temas críticos que va a haber que seguir, porque fíjense, además de toda hay muchas cosas que están pasando ahí en el mercado laboral. Primera, hay una serie de cuestiones, digamos, de tendencia, estructurales. Hay este libro que les recomiendo mucho de Demographic Regression, que trae justamente todo este tema. Se lo recomiendo, seguramente algunos lo leímos en el curso de Economía Internacional, pero los que no de veras se los recomiendo, porque ahí desde mucho antes de la crisis ya había señales de que el tema de la evolución del mercado laboral iba a ser el ambiente menos cómodo para los bancos centrales en el futuro. Porque como ya dije, en el pasado del 2000 para acá, la verdad es que los bancos centrales en ocasiones estaban preocupados hasta por la deflación, ¿no? Entonces, y gran parte de esta comodidad, digamos, entre comillas, para los bancos centrales, tuvo que ver por la entrada de China a la economía global en el 2001, un enorme incremento en la oferta de trabajo a nivel global, si uno lo consolida, y eso provocó unas contenciones salariales tremendas, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en todo el mundo. Y eso facilitó mucho la cosa para los bancos centrales. ¿Por qué? Porque entonces los incrementos en productividad, ¿sí? Los salarios fueron siempre muy atrás de los incrementos en la productividad, lo que hacía muy cómoda la chamba para los bancos centrales. Bueno, ya había muchas señales de que esto probablemente no iba a ser tan fácil en el futuro. Uno. Dos, además de todo lo que ya dije de todo este reacomodo que estamos viendo y tratando de entender provocado por la pandemia, hay otra serie de temas ahí, como por ejemplo, permítame mencionar algo, hay esta línea, digamos, en el gobierno del presidente Biden, que es más pro laboral, pro sindical, ¿sí? Que ese es otro tema que creo que le debemos de poner el ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente estos contingentes laborales eran el constituency tradicional del Partido Demócrata, que los fueron perdiendo en la elección anterior, y que hay digamos, este movimiento que yo lo percibo más o menos continuo, a veces más sutil, a veces menos, pero que está allí, ¿no? Y que si el mercado y si la organización laboral de alguna manera se fortalece, esto va a impactar en esto. Además del tema
que está conectado también con lo demográfico, pero le tenemos que poner el ojo a esto, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero esa es otra cosa importante. Bueno, está el tema de la política fiscal, que por supuesto tiene que bajar ya de los niveles que llegó a tomar en el 2020 y 2021, que fue, pues es que, como decía Gabriel, impensable, ¿no? Impensable. O sea, la verdad, si nos hubieran dicho, a ver, ¿cómo verían, qué probabilidad creen que hay que en algún momento se apliquen? En tiempos de paz, obviamente, porque los antecedentes a estos gastos fiscales, pues los podemos encontrar en la Segunda Guerra Mundial, pero en tiempos de paz, a ver, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a ver déficit fiscales de 18, 20 puntos del PIB en los países desarrollados? Pues no. Y además sostenidos por más de un año, pues no. Pero bueno, esto tiene que venirse ajustando. Y luego, bueno, está el cambio en la dirección de la política monetaria, y ahí volvemos al tema de los bancos centrales. Esto es lo que sí pueden hacer los bancos centrales: elevar las tasas de interés y disminuir el ritmo de adquisición de los títulos. Pásale, René. Y este sería mi último punto, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿O qué es lo que la Reserva Federal ha anunciado que va a hacer? Pues como ya decía Gabriel, en el sistema de la Reserva Federal ven la tasa de los fondos federales como su instrumento primario de política monetaria. Esto es algo bien importante, ¿no? Lo repiten y lo repiten en sus comunicados. Es el instrumento primario. Y este instrumento primario lo van a empezar a mover a partir de marzo, con toda la seguridad. Y como decía Gabriel, bueno, aquí uno puede encontrar diferentes grupos de opinión sobre qué tanto y cuántos van a ser a lo largo del año, pero yo diría que probablemente, como ya dijo, no nos habíamos puesto de acuerdo con Gabriel, se los prometo. Probablemente sean 5 a lo largo del año. Hay algunos, podría ser un poquito más. ¿De cuánto? Probablemente también yo pensaría que van a ser de 0.25, salvo que se agrave alguno de los factores estos que están en la parte real, que haría que el control de inflación se volviera más difícil. De eso es de lo que va a depender la intensidad del ajuste, ¿no? Si todos estos factores, estas piezas del rompecabezas que mencionamos nosotros, se van acomodando favorablemente, pues probablemente el ajuste va a ser más suave. Si por alguna razón algunas de estas piezas no se acomodaran y le fueran haciendo más pegajosa la inflación, haciendo más difícil que se bajara, pues entonces probablemente sí veríamos que se pudieran hacer ajustes de 0.5 en lugar de 0.25, pero va a depender, yo creo, fundamentalmente de eso, ¿no? Y luego está el otro tema, el del quantitative easing, ¿no? El de la adquisición de títulos por parte de la Reserva Federal. Hace unos meses habían dado un guideline de cómo se iba a disminuir el ritmo de compra de activos. Andan, si no me falla la memoria, a nivel de 20,000 millones de dólares de títulos del Tesoro y 10,000 de hipotecarios por mes. Esto significó una disminución en el ritmo de adquisición. Pero ahora el 26 de enero la Reserva Federal emitió un conjunto de principios para reducir la dimensión de su balance. Que esto es importante. Una cosa es disminuir el ritmo de adquisición de activos, lo cual de todas maneras implica un crecimiento del balance, y otra muy diferente es mandar la señal de que están viendo a ver cómo se va a poder llegar el momento en que se disminuya el tamaño del balance de la Reserva Federal, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Ahí la verdad es que el documento es muy cualitativo, es muy claro en el sentido de que en el largo plazo la Reserva Federal desea concentrar sus tenencias de títulos en títulos del Tesoro, no tener títulos hipotecarios, que son los que tienen en este momento, porque obviamente también hay una gran discusión de que cuando un banco central entra a adquirir títulos de un sector, pues genera ciertas distorsiones o ciertas políticas pro sector en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, está ahí el documento, es muy claro en términos de cuáles son los lineamientos, pero obviamente es muy difícil pensar en términos de tiempos, ¿no?
y de magnitudes. O sea, yo la verdad, y sí creo que vamos a tener que esperar un rato para ver esto. Bueno, y por último, ya para terminar, les quise hacer ahí un poco los numeritos. René, no seas malo la que sigue. Para ver de qué tamaño ha sido el estímulo monetario, porque de veras, créanmelo, yo llevo muchos años en esto, y en serio, si nos hubieran dicho, a ver, ¿tú crees ¿tú crees esto? Hubiera dicho, no, hombre, no, eso es impensable. Y fíjense, ahí lo que tiene la primera columna para que ustedes vayan viendo es el volumen del activo total del balance de la Reserva Federal en varias fechas. En el 2000, luego en el 2007, antes de la crisis, luego en el 2020, ¿sí? Antes del COVID, ¿sí? Y luego hace unos días, ¿no? Entonces, fíjense, en el 2000, todo el balance de la Reserva Federal valía 600,000 millones de dólares, que era el 6% del PIB, ¿sí? Y todos los títulos que tenía la Reserva Federal, desde luego, eran bonos del Tesoro, ¿sí? Para el 2007, antes de la crisis, el balance había subido en 7 años a 900,000 millones de dólares. Era más o menos el mismo peso con respecto al PIB, ¿no? 6.5 del PIB, y había 0 títulos hipotecarios, ¿no? Bueno, nos vamos al 2020. Ya después de la gestión de la crisis, 2008-2009. Bueno, el balance de la reserva para el 6 de febrero de 2020 ya era 4 trillones de dólares, ¿sí? 20% del PIB aproximadamente, ¿sí? O sea, y ahí viene el otro cambio sustantivo, ¿sí? Ya vemos un peso importantísimo de los títulos hipotecarios, ¿no? Que fue obviamente la forma de sacar a la economía del tremendo impacto que generó justamente una crisis financiera originada en la gestión del crédito hipotecario, ¿no? Pero ahora, si se fijan cómo estamos hace unos días, cómo estamos ahorita, pues el balance de la reserva ya vale casi 9 trillones, es 39% del PIB, y fíjense, se dobló prácticamente el monto de los títulos hipotecarios, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto es bien importante, porque esto es algo que no recibe mucha atención, porque esto tiene un gran impacto sobre la curva de rendimiento, ¿sí? Y esta es una de las cosas que creo que le hace falta mucho análisis. Es decir, ¿cuál es el impacto que está teniendo la gestión de los bancos centrales en la curva de rendimientos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes vieran el dato, ya no entré en los detalles aquí porque obviamente no nos daba el tiempo ni es el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno ve cuánto crecieron la tenencia de títulos hipotecarios de la Reserva Federal del 2020 al 22, en estos 2 años, fue un poco más de lo que se concedió, es más de 1 trillón, es 1.32 trillones, es prácticamente todo lo que se concedió de hipotecas en estos 2 años en el mercado, o sea, todo lo absorbió la reserva. Entonces, sí es un tema esta cuestión de cuándo va a cambiar, cuándo va a empezar a disminuir y cómo va a salir la Reserva Federal de este estímulo en este sector, es un tema que es muy importante al que uno le tenemos que poner mucho ojo, y por otro lado, por el impacto que tendrá en el sector hipotecario y en los precios de los bienes raíces, que son mucho de lo que tiene el sector financiero por el otro lado, ¿no? En la parte real, en términos de activos. Entonces, ahí hay un tema que es muy importante echarle ojo, y pásate a la última, René. Y el último tema, que la última lámina es para que vean cómo se ha modificado también, ahí hay un cambio drástico en la práctica de banca central, que se ha dado en lo mismo del 2007 para acá, que es el plazo de los títulos que mantiene el Banco Central, ¿sí? Si ustedes se fijan en 2000 y 2007, tenía más de la mitad de todos los títulos, a pesar de que eran poco, era 6% del PIB, la mitad de eso estaba a menos de un año, ¿sí? En cambio, si venimos, se volteó esto.
y largo plazo había 20%, ¿no? De los títulos. Bueno, ahora estamos al revés, ahora traemos 60%, ¿sí? De títulos, ¿cómo se llama? Hipotecarios y de deuda de largo plazo y mucho menos de corto plazo, que era el instrumento tradicional de política monetaria. Entonces, ahí hay otro tema, porque otra vez, esto tiene un impacto en la curva, ¿sí? La Reserva Federal, explícitamente han dicho algunos de los gobernadores y los presidentes de los bancos de la Reserva que no, ellos nunca han tenido como objetivo gestionar la curva. No, pero eso no quiere decir que esto no tenga impacto en la curva, ¿ok? Eso es lo que, y por eso el análisis se vuelve complicado. Bueno, si uno viera esto, por ejemplo, en el Banco Central Europeo, es lo mismo, pero mucho más pesado. O sea, porque el balance del Banco Central Europeo pesa mucho más en el PIB que el de Estados Unidos, ¿sí? Anda arriba de 60%. Y con una gran diferencia. En el caso del Banco Central Europeo, no hay bonos hipotecarios. En el caso del Banco Central Europeo, lo que hay son títulos de deuda soberana de los países miembros y préstamos a los bancos. ¿Ok? Y préstamos a los bancos. Pero, bueno, y si uno ve el Banco Central de Japón, pues es mucho más que está volado, ¿no? Y el Bank of England se parece más es parecido al de Estados Unidos. Bueno, entonces, es, digamos, un poco la situación, ¿no? Este es un tema que está en pendientes. El tema de la subida de las tasas viene, y como ya dijo Gabriel, estoy absolutamente de acuerdo con él, el rebote que esto tendrá para México, yo creo que el Banco de México ha hecho su chamba bien, y también hay que entender lo mismo, el Banco de México no puede hacer milagros. O sea, este rompecabezas que pusimos para Estados Unidos, hay un rompecabezas que está en la parte real también para el caso de México, y el Banco de México no puede hacer milagros, no puede hacer milagros. Está haciendo muy bien su chamba, pero no puede hacer milagros, ¿no? Ese es algo que es importante. Y lo que seguramente vamos a ver es que van a ir siguiendo el paso a los incrementos en las tasas que vaya dando la Reserva Federal. Probablemente vamos a ir viendo los mismos pasos en el caso de México. Además, en el caso de México, con una desventaja respecto al caso de Estados Unidos, que en el caso de Estados Unidos, el sector financiero y el crédito, con respecto al tamaño de la economía, es enorme. Entonces, cuando tú mueves el precio del crédito, tu mecanismo de transmisión es a través de un canal enorme, ¿no? En el caso de México, no. En el caso de México, pues, el crédito al consumo que andará en 5 o 6% del PIB, 5%. ¿Sí? Entonces, pues si tú le metes pues a ver eso de un canalito de transmisión. Entonces, la chamba del Banco de México todavía o sea, o las posibilidades de impacto del Banco de México todavía más reducidas de toda esta complejidad que dijimos de este rompecabezas en Estados Unidos. En el caso de México todavía es más complicado, ¿no? Entonces no podemos sino pues reconocer que el Banco de México ha hecho su chamba, que pensamos, yo creo que como Gabriel, que la van a seguir haciendo bien, pero pues que lo que ellos pueden hacer tiene un límite y que este tema inflacionario pues va a tener todas estas otras vertientes que ya estuvimos discutiendo aquí, ¿eh? Pues eso sería la gracias. Sin duda muy interesante, Ramón. Ramón, Gabriel, les agradecemos mucho. Tenemos muchas preguntas, voy a tratar de resumirlas. Por favor, no se tarden más que ahora sí como balazo para poder satisfacer algunas inquietudes de nuestro público. La primera, pues, tiene que ver con la posible invasión de Rusia a Ucrania, que el petróleo se vaya hasta $130 por barril, qué va a pasar con la inflación, cómo va a afectar al crecimiento, cómo está impactando al mercado bursátil. La segunda tiene que ver con el tema impositivo. Estados Unidos, estamos en un momento de absorción de deuda, de reestructuración de deuda a nivel global. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Van a subir los impuestos o no? Y la tercera es muy operativa, es que ¿qué pasa con los créditos hipotecarios en México? ¿Es un buen momento para tomarlos o no? ¿Quién quiere empezar, por favor? No se me tarden porque ya tenemos que concluir. Gracias. ¿Puedo empezar rápido?
Gracias, Ramón, y gracias, gracias, Laura. Muy rápido. A ver, lo de Ucrania. Pues mira, no hemos tenido un asunto militar tan importante como este mucho tiempo. Mucha gente lo desestimaba el año pasado. La verdad es que al final del día puede ser algo muy raro como lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? De que Rusia realmente no se sabe si son sus tropas. Está diciendo que son tropas ucranianas prorrusas las que están ahí, pues así que pronunciándose a favor de Rusia, que a lo mejor son soldados rusos. Entonces es todo un tema ahí en el cual pues ni estamos en una guerra tremenda así como tipo nuclear, ni estamos en no guerra. Entonces es algo intermedio y es probablemente lo que siga ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puede afectar? Sí, puede afectar precios de los commodities, principalmente el petróleo, puede llevarlo a 120, 130, sí, pero también va a estar un poco compensado con los acuerdos con Irán, en el cual ya se empieza a ver que con estos acuerdos con Irán podría haber más, pues más producción. Entonces, a lo mejor no llegamos a ver de manera sostenida de 130, pero sí que el petróleo se quede alrededor de los $100 por barril es muy factible. Esto pues, todavía hará que haya más ajustes en el tema de inflación al alza. Y los bancos centrales lo que van a hacer es, como no pueden hacer nada por el precio del petróleo, van a estar cada vez más enfocados en la inflación subyacente, ¿no? En esta inflación que más, porque pueden controlar un poquito más, quitando alimentos y commodities. En el crecimiento, pues sí puede pegar al crecimiento, que ya de por sí la recuperación está perdiendo un poquito de vapor, porque se están retirando las políticas fiscal y monetaria, como ya lo comentaba Ramón. Y en el caso Y en el caso de que si la Reserva Federal pudiera dejar de subir tasas por esto, pues quién sabe, porque ahora hay inflación, ¿no? Entonces va a ser, sí podría irse con más gradualidad que si no hubiera problema militar, pero de que ahí a que vaya a pensar en bajar tasas o en parar la subida de tasas, no creo que ocurra. Gracias, Gabriel. ¿Algún comentario, Ramón, sobre créditos hipotecarios, tasas impositivas en Estados Unidos? Elevación. No, a ver, primero, yo creo lo que dice Gabriel, ¿no? Al revés, yo creo que justo, si, como ya habíamos dicho en el cuerpo de las pláticas, si ocurren eventos que hacen más difícil el control de la inflación, pues eso probablemente nos podría llevar a que a lo mejor por ahí viéramos algún ajustito más fuerte. Aquí hay un tema que es muy importante. Pareciera ser que está costando mucho, está habiendo mucha discusión en Estados Unidos sobre el tema de por qué hay la popularidad del presidente Biden ha caído fuerte, pero muy fuerte, y a pesar del extraordinario desempeño de la economía, porque pues esto es una paradoja, ¿no? Les va extraordinariamente bien en la economía y cae la popularidad del presidente, que ha sido notable a mí, lamentablemente, ¿no? Eso ya es opinión, pero así es. Y mucha de la explicación es porque la gente le tiene mucho miedo a la inflación, ¿no? Entonces, probablemente, yo creo que el tema, tanto por razones técnicas, económicas del mandato de la Reserva Federal, como por razones políticas, no vamos a ver, algo así como decir, no nos esperamos y dejamos que la inflación se vaya a 10% un año, porque creo que sería costosísimo políticamente. Entonces, yo pensaría que no, ¿cómo se llama? Que no vamos a ver. El rebote para México, y aquí hay un tema bien interesante. Miren, un ejercicio que hicimos fue separar la inflación de México, como la ven en Estados Unidos. Ven que ellos no dividen entre subyacente y no subyacente, sino ponen energía y alimentos por un lado y el otro todo lo demás, ¿no? Todo lo demás. Bueno, hemos hecho ese mismo ejercicio aquí, y quitamos al índice y dejamos nada más alimentos y energía y luego todo lo demás. Bueno, todo lo demás no se ha salido del rango de 3%, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y esto es una cosa bien importante también para el caso de México, que la demanda está muy floja digamos, en el conjunto de la economía, quitando alimentos, ¿no? Y que donde la inflación está muy fuerte es en la parte de alimentos y energía, a pesar de que está administradona la parte de energía. Bueno, el tema allí es que justamente una parte importantísima de esta inflación en energía y en alimentos es importada.
Una parte es producto del tirón de demanda que ya lo traíamos, porque con esta redistribución de recursos que ha habido hacia abajo, la demanda, en las presentaciones lo hemos discutido 1000 veces, ¿no? La inflación de alimentos en México traía de los últimos 3 años un nivel alto, no la parte volátil, sino la parte estable, porque ha habido una reestructuración de la demanda hacia allá, pero la otra parte es que ahora tenemos gente que demanda alimentos aquí, pero además alimentos que están sujetos a una gran presión inflacionaria global, más la energía, ¿no? Entonces, yo creo que lo que traemos en México realmente es básicamente inflación importada, o sea, fundamentalmente, lo cual también limita todavía mucho más lo que, no le podemos pedir milagros al Banco de México. Ese es un poco otra vez el mensaje. A todo lo que ya dije, agrego esto, ¿no? Y entonces el tema es que desde el punto de vista, Laura, del control de la inflación en México, yo creo que lo que vamos a ver es básicamente pues que la inflación aquí se va a ir moviendo un poco como se vaya moviendo internacionalmente. Porque todavía a enero, si no me falla la memoria, y René me puede corregir, a enero, la inflación de todo lo demás, enero, era 2.99, creo. No llegaba a 3%. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Bajar a cero la inflación de todo lo demás y destruir la demanda? Pues no, esto es impensable, ¿no? Entonces, yo creo que vamos, y lo que va a pasar, pues es esto que dijo Gabriel, vamos a ir siguiendo los ajustes que se den en Estados Unidos a las tasas de interés, y por eso yo le pongo tanto énfasis al tema de la curva, porque conforme la curva se vaya ajustando, si la Reserva Federal se saliera de esto que vimos de la adquisición, disminuyera el tamaño de su balance, ¿no? Y le bajara las tenencias estas de largo plazo, donde está el 60%, la curva se daría una inclinada impresionante. Y el rebote que eso tendría sería espectacular acá, hablando de las hipotecas, ¿no? Por eso yo creo que ahí vamos a ver todavía hay un tiempo largo para que estos principios del 26 de enero los veamos en la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues lo que ya vimos en Estados Unidos, el simple hecho de disminuir el ritmo de adquisición de títulos hizo que las tasas de hipotecas que estaban en 3% hace un año, hoy estaban a 4.20, las de 30 años. O sea, es de 3 a 4.20, a nosotros se nos hace poquísimo porque pues ya quisiéramos hipotecas a 4.20, pero si ustedes piensan en términos de los flujos del pago de las hipotecas, estamos hablando de un incremento en los flujos de 40%, de 35%. Entonces, yo creo que en México, pues sin lugar a dudas vamos a, yo diría, pues si alguien te da ahorita una hipoteca a largo plazo barata, pues tómala, ¿no? Así es. Ese sería el consejo. Sí, ahora, yo no me meteré ahorita a una hipoteca con tasa flotante, pues porque, salvo que tuviera unos márgenes muy grandes. Y ciertamente lo que no haría es meterme en una hipoteca donde me meto al límite ¿no? Porque donde esto suba, pues me descoloca. Hay que recordar, Ramón, episodios pasados que ya vivimos en México y no los queremos volver a repetir ni a vivir en lo personal. No, pero no creo, no estamos por ahí, digo. Bueno, pues digo, la, es muy complicado todo. No cede. Es muy complicado. Eso preocupa, todo, ¿no? Eso preocupa. Sí, no quiero, pero digo, esperemos que haya un soft landing como por lo que dijo Gabriel, como las cadenas, economista ahí, claro, que es de los optimistas. Hay gente muy buena, les recomiendo mucho al que le interese el tema, el viernes, John Williamson dio una plática, el gobernador del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, dio una plática en New Jersey, en la Universidad la Universidad de la Ciudad de New Jersey. Y el tipo termina y se siente a gusto cuando uno ve a una gente que respeta mucho. Dice, no, yo la veo bien, dice, al final, ya cuando acabó. Dice, yo veo la economía creciendo 3%. Este año la tasa de desempleo en 3,5%, y veo la inflación con el índice que usa la Reserva Federal, la veo a fin de año a 3%. Bueno, pues ya siente uno un alivio, mano, Dios quiere. Bueno, es una opinión inteligente e informada, que con todos estos riesgos que estamos diciendo,
Dios quiera y pase eso para que al mundo le vaya bien y a México. Así es. Le voy a pasar el micrófono a Edgar, no sin antes agradecerles a estos dos profesores extraordinarios del CADEN. Ya vieron el entusiasmo, ¿verdad? Lo fanático que son, lo clavados en economía, y aquí nos podríamos estar en horas, porque la verdad surgieron varios argumentos para discutir más a fondo, pero el tiempo nos comió. Mil gracias a ustedes dos, un abrazo a la distancia. Edgar, por favor. Gracias, pues nada, es simplemente cerrar nuestra sesión suscribiendo el agradecimiento, desde luego, que haces, doctora, tanto a Ramón como a Gabriel, por digerir para todos nosotros, pues un tema que de sí es complicado, pero pues explicado como nos lo explicaron ahora, nos aporta una comprensión pues mucho más fundamental sobre el entorno tan crítico que enfrentamos y seguramente estaremos enfrentando en los próximos meses. Simplemente concluir dándole las gracias también a todos los participantes por acompañarnos esta tarde y aprovechar para invitarlos mañana en punto de las 18:30 que nos acompañen en esta misma liga. Vamos a estar utilizando tanto para martes como para miércoles esta misma liga Zoom. Mañana la conferencia que impartirá el doctor Otón Moreno, director de Política de Estudios de Sistemas de Pago de Banxico. Él hablará sobre la visión de nuestro Banco Central sobre el tema de monedas digitales, un tema muy en boga. Y el miércoles tendremos por acá a Javier Perochena, director de emisoras de la Bolsa Institucional de Valores, quien va a tratar el tema de índices y bonos temáticos, ¿no? Va a estar ambas muy interesantes, ojalá nos puedan acompañar. Así es que, sin más, muchas gracias a todos y tengan excelente tarde. Adiós. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, un abrazo a todos. Bye. Igual.